sobre los motivos del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que le llevaron a mantener una reunión con Delcy Rodríguez, los compromisos que fueron adquiridos en nombre del Gobierno de España con el régimen de Nicolás Maduro y la incidencia de dichos compromisos en las relaciones de España con Venezuela, con la Unión Europea y con nuestros aliados. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción y de la enmienda presentada, tiene la palabra la señora González Vázquez. Gracias, presidenta. Señorías, la moción que presentamos hoy tiene su origen en una mentira. Una mentira seguida de otras hasta llegar por ahora a 6, sustituidas esta semana por el silencio, conformando una vívida imagen de la falta de transparencia de un Gobierno que alardea precisamente de lo contrario. Esta falta de transparencia que pretende acallar a quienes denuncian lo que es ya un gran escándalo y una impostura por parte del ministro Ábalos y del Gobierno de Pedro Sánchez. Vayamos, en primer lugar, a los hechos, puesto que el correcto funcionamiento de la democracia exige proteger la verdad de los hechos frente a la mentira y la falsedad. La vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, señalada por la Unión Europea, y abro comillas, como causante del menoscabo de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, en particular mediante la usurpación de las competencias de la Asamblea Nacional y su utilización para atacar a la oposición e impedirle su participación en el proceso político, y cierro comillas, tiene prohibida la entrada en el territorio de la Unión Europea desde finales de 2017, cuando se aprobó el reglamento del Consejo de 13 de noviembre de ese año relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación de Venezuela. Sin embargo, y a pesar de esa prohibición, su avión, que la trasladaba en teoría a Estambul, aterrizó en Madrid el pasado día 20 de enero, lunes. Aquí se encuentra la primera violación del acuerdo europeo. Pero hay más. Según ese acuerdo, no debería haber aterrizado en Madrid, pero si no hubiese sido posible impedir el tránsito, tendría que haber sido expulsada de manera inmediata, como corresponde a un Estado de Derecho que cumple los acuerdos que de manera multilateral ha firmado. No fue así. El ministro Ábalos la visitó en el aeropuerto y Delcy Rodríguez se quedó en territorio español durante 7 horas hasta que tomó otro avión a Estambul. Hasta aquí los hechos. Todo, absolutamente todo, lo hemos ido conociendo a través de las revelaciones de los medios de comunicación, puesto que el ministro Ábalos mintió desde el primer momento. Primero, negó de manera rotunda que el encuentro se hubiese producido. Después, la versión fue que se había limitado a un saludo casual, puesto que el ministro habría ido al aeropuerto a las 12 de la noche a recibir a su gran amigo, el ministro de Turismo de Venezuela, Félix Plasencia, quien, por otro lado, iba a pasar en Madrid varios días para acudir a Fitur, por lo que no había necesidad alguna de ir a horas tan intempestivas a saludarlo. En una tercera versión, el encuentro de Ábalos con Delcy Rodríguez duró unos 25 minutos y tuvo lugar dentro del avión de la vicepresidenta. Medió en este momento, vamos por la cuarta, el encuentro en el caos el presidente Pedro Sánchez interviniendo para apuntalar también al ministro y apuntar que con su reunión el ministro había impedido una grave crisis diplomática. Por fin, Ábalos reconoció que la vicepresidenta bajó del avión para pasarse a otro avión, pero que no pisó suelo español, algo que difícilmente podemos entender, puesto que a menos que la haya llevado sobre sus hombros y el verbo pisar no se use de manera literal, resulta imposible que no se haya infringido la ley en este punto. Y, por último, el ministro Ábalos reconoció lo publicado por algunos medios, que acompañó a Delcy Rodríguez a la sala VIP de Barajas y mantuvo un encuentro informal que duró nada más y nada menos que 1 hora y media. En estos momentos, el ministro y el presidente del Gobierno callan, escudándose en que el tema está sub iudice. Esto evita que sigan empeorando esta oscura trama de mentiras construida por razones que podemos intuir, pero que ellos tratan de ocultar y que pueden ser constitutivas de delito.
Evitan de esta manera dar explicaciones sobre el número de maletas, por ejemplo, que salieron del avión de la vicepresidenta, 40 según algún medio de comunicación, o sobre su contenido. Evitan explicar si la señora Rodríguez tenía previsto quedarse en Madrid, en un lujoso hotel muy cerca de aquí, y si tenía o no agenda prevista para esos días. Evitan dar explicaciones sobre el contenido de la reunión mantenida con el ministro Ábalos, pues reunión y no saludo es como hay que denominar a un encuentro que duró cerca de 1 hora y media. Evitan dar explicaciones sobre las grabaciones de las cámaras del aeropuerto de Barajas que pretenden, evidentemente, escamotear. En resumen, evitan explicar su nueva posición en torno al régimen chavista de Maduro. Señorías, no voy a hablar de verdad, pero sí de certeza. La certeza que dan los hechos que han ocurrido y que el Gobierno ha intentado en vano ocultar. Y esos hechos son muy graves. Es muy grave que la vicepresidenta del régimen chavista de Maduro, un régimen que tortura, que ejecuta, que obliga a sus ciudadanos a emigrar en masa ante el colapso de la economía, de la sanidad, ante la miseria, la falta de agua potable, de alimentos, de medicinas, de oportunidades, aterrice en el aeropuerto de Madrid cuando tiene prohibida la entrada en territorio de la Unión Europea y no se impide su tránsito. Es muy grave que esa señora no sea inmediatamente detenida cumpliendo la ley. Es muy grave que reciba, en cambio, la visita del ministro de Transportes y secretario general del Partido Socialista Obrero Español cuando está ilegalmente en territorio español y de la Unión Europea. Y es aún más grave que el ministro lo niegue todo y mienta. Mienta a esta Cámara cuando le obligamos a comparecer y no dé ninguna explicación convincente sobre lo ocurrido. Y que el ministro del Interior, responsable último de lo que ocurre en nuestras fronteras, comparezca ayer en comisión y tampoco dé ninguna explicación razonable en la materia que es de su competencia. Señorías, faltando a la verdad no hay certeza, no hay confianza y sin confianza la democracia se tambalea. En democracia todos los ciudadanos tienen derecho a su opinión, a manifestarla y a defenderla, pero no tienen derecho a inventar sus propios hechos para sustentar esa opinión. En democracia, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, el engaño termina retrocediendo siempre ante la fuerza de la realidad y de la verdad. Y la fuerza de esa democracia se mide precisamente por la capacidad de hacer prevalecer su compromiso con la verdad y la libertad sobre la mentira. Y eso es lo que se ha estado midiendo en estos días en España. Ciudadanos libres y sin miedo a represalias. Señora y una González, prensa libre. tiene que terminar, por favor. Han dado a conocer a la opinión pública lo que verdaderamente ocurrió en el aeropuerto de Barajas frente a la voluntad del Gobierno de ocultarlo mediante el recurso a la negación y a la mentira. Veremos si el Gobierno lleva más allá aún su opacidad y su falta de voluntad de explicar lo ocurrido. Un despropósito más. Señora González, si no fuese porque 140.000 venezolanos han buscado en España un refugio ante la depredadora devastación de su país. Señorías, votando esta moción, impedimos que el Gobierno socialista abandone a Venezuela, exigiendo que siga apoyando a su presidente legítimo, Juan Guaidó, y su Asamblea, para que cuanto antes se puedan celebrar elecciones libres y democráticas en este país. Y termino con una última referencia. Señora Calvo, vicepresidenta del Gobierno, no está presente, pero espero que le llegue este mensaje. Venezuela importa. Venezuela sí nos importa y, además, Venezuela nos duele. Muchas gracias. Gracias, señora González. Para la defensa del Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor González Coello, de Portugal.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, antes de empezar, que Podemos, que el señor Antón nos venga a dar lecciones y a hablarnos de la crisis humanitaria salvaje que vive Venezuela o de lo que está pasando o pasaba en Bolivia, en Nicaragua, en Ecuador y que tenga la vergüenza de mencionar a Cuba, es desconocer. Yo he estado en Venezuela. Yo tengo amigos míos en Venezuela que están en la cárcel, que cagan en un agujero en el suelo, donde no tienen sitio suficiente en la celda para sentarse y para dormir, que duermen por turnos. Me centro. Venezuela tiene un presidente, Juan Guaidó, el único presidente legítimo de Venezuela. El otro es un tirano. ¿Quiénes son nuestros socios? ¿El gobierno de Venezuela, del señor Guaidó, o al que el señor Trump acaba de poner una sanción a Rosneft por colaborar con el gobierno de Maduro? ¿Quiénes son los socios del gobierno de España? Hablaba la señora Rosique y el señor Ferran de Derechos Humanos y el señor Aitor. Yo les he escuchado con respeto. Miren, Human Rights Watch dijo que del año 2016 al año 2019 la policía del régimen mató a más de 18.000 personas. ¿Saben por qué? Por resistencia a la autoridad. Sí, he dicho, más de 18.000. Amnistía Internacional, como también el Parlamento Europeo, ha denunciado crímenes de lesa humanidad, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones ilegales que no respetan, abro comillas, a niños, niñas y adolescentes. Resumiéndolo así, vuelvo a abrir comillas, hambre, castigo y miedo, la fórmula de represión del régimen de Maduro. Venezuela es una tragedia, pero también una advertencia. Una advertencia de un país extremadamente próspero puede acabar oprimido y pauperizado por el socialismo radical y por el comunismo. ¿Cuántos ejemplos más necesitamos? ¿Cuántos? El señor Sánchez, que siento mucho que no esté aquí, dijo: un gobierno con Podemos nos llevará a las cartillas de racionamiento de Venezuela. Y no se rían, esto es muy serio. Yo no encuentro ninguna gracia. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo en la franja del Orinoco. Fue el cuarto país más rico del planeta en los años 50, por encima de Canadá o Suiza. Tuvo la máxima calificación crediticia, que nosotros no hemos tenido nunca, la AAA. Y hoy, sin embargo, es un país completamente arrasado, con hiperinflación y con un pueblo obligado a vivir en la miseria. La situación es sobrecogedora. Hay un desabastecimiento de productos básicos y medicinas. Si alguien va al hospital, tiene que llevar sus mantas, tiene que llevar sus medicinas, tiene que llevar los utensilios que utilizan los médicos y le tienen que llevar comida a sus familiares. Es el mayor colapso económico de las últimas décadas y antes de que empezaran las sanciones internacionales ya se habían cargado el PIB del país un 46%. Por lo tanto, apoyamos sin lugar a dudas el cumplimiento contra las sanciones internacionales sobre estos sátrapas y nos gustaría saber si el presidente del Gobierno y en especial su vicepresidente las apoya también. Hablando sobre lo que decía el señor Aitor, de que no entraron nunca en España, Antonio Remiro, catedrático de Derecho Internacional Público, lo deja claro. El Estado, abro comillas, está obligado a cumplir con sus obligaciones. No hay tierra de nadie. Las zonas de tránsito de los aeropuertos forman parte del territorio donde se encuentre. Incluso si tuviera un visado Schengen tipo A, esto sería un fraude de ley, dado que la señora Delcy está sujeta a las restricciones de la Unión Europea. ¿Por qué el avión de la señora Daisy en su vuelta no pasó por España y hizo una escala? No sabemos, porque desapareció del radar una serie de horas en Argelia. ¿Por qué el gobierno americano, 24 horas después de que hiciese escala en España, embargó este y otros aviones y los puso en la lista negra? ¿Tendrá eso consecuencias con España? ¿Nos vamos a pelear con los norteamericanos por apoyar a unos sátrapas? Personas o señora ministra o vicepresidenta del Gobierno, el señor ministro no mintió 6 veces, se ha quedado muy corta. El señor ministro, y solo a modo distributivo, mintió al negar la existencia de la reunión. Mintió por negar
que hubiese un contacto formal. Mintió, mintió y mintió. Y yo tengo contabilizadas más de 12, ya termino. Pero mire, hablaban, ¿saben lo que es esto? Esto es un acta notarial de un trabajador al cual el Gobierno ha instado, o creemos, la dirección de la empresa ha recibido diversas quejas por parte del cliente AENA referentes a la actuación en el desarrollo de su servicio prestado por usted. Tenemos Señor González, tiene que terminar, por favor. 2 minutos. Tenemos las declaraciones... No, 2 minutos ni hablar. Bueno, rápidamente, 30 segundos. Bien, tenemos los testimonios de los trabajadores de la limpieza, de los señores que descargaron las maletas, de la policía, de la Guardia Civil. No es desagradable para mí ni motivo de orgullo pedir la dimisión de un ministro de España. Se lo digo con la mano en el corazón al señor Ábalos si estuviera. El pueblo español, alguien de su partido dijo, no merece un gobierno que le mienta. Estoy de acuerdo. Tiene 2 puertas para irse, la de la ley o la de la cruz. Elija. Nosotros no pararemos hasta depurar las responsabilidades políticas. Muchas gracias. Gracias, señor González. Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Valfrancés. Presidenta, buenas noches ya. Bueno, los hechos de este asunto parece que están claros. Todo es una mentira. Todo es una mentira, todo es oscuridad. No hay absolutamente nada claro. Lo que está claro es que nada está claro. Ya lo vimos el otro día aquí en la sesión de control, el miércoles pasado. No sabemos si fue a ver a Plasencia, después hubo un encuentro casual, después el encuentro no fue casual, estuvieron 25 minutos, el país dijo que habían estado 1 hora, fue por cuenta de Marlaska para que no desembarcara, al final es imposible que estuviera 14 horas metida en el avión, salió a la sala VIP. Aquí nos encontramos con la noticia de hoy que publica El Independiente, y es que al parecer un vigilante ante notario ha declarado que efectivamente bajó a la sala VIP, que este es uno de los problemas de este asunto, que es que todos los días nos desayunamos con una noticia nueva, con las 40 maletas, que no se sabe qué es lo que llevaban, en un vehículo diplomático, con que el CNI estableció una contravigilancia al ministro Ábalos respecto a su visita a oscuras, a altas horas de la noche, en un vehículo no oficial en el aeropuerto de Barajas, y nos siguen negando la comisión de investigación. Y no nos dicen de qué hablaron, si de Leopoldo López, de si Guaidó, de no recibirlo, de si una empresa española que tiene intereses en Venezuela. Y no nos dicen qué hace el señor José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, ni para qué está intermediando. Y no nos dicen si está apoyando a su antiguo embajador, el señor Morodo, del que también la prensa nos dice ahora que su familia tiene 4,5 millones de euros en Suiza. O no nos dice si a lo mejor está ocultando la financiación ilegal de algún partido político español. No nos dicen nada. Lo más sorprendente es que Ciudadanos en el Parlamento Europeo consigue que se investigue el cumplimiento o incumplimiento por parte de España de las normas europeas, y allí el Partido Socialista y Podemos votan que no, porque dicen que debe ser investigado aquí. Y aquí nos niegan la comisión de investigación. En fin, ustedes se explicarán cuando suban a esta tribuna cuál es el sentido de sus ideas y su incoherencia, pero desde luego es francamente lamentable. Ya no nos falta más que oír al señor Maduro diciendo que entre la señora Delcy y el señor Ábalos hay secretillos que no parece que vayan a contar, como es propio de los secretillos, y que España es un país amigo, o que nos encontremos al presidente del Gobierno de España diciendo que Guaidó no es el presidente de Venezuela, sino el jefe de la oposición, y la chapuza que la ministra de Asuntos Exteriores tiene que decir después de que es las dos cosas, como decía esta mañana la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, una especie de superhéroe que en sí acumula todos los cargos de la República de Venezuela. En fin, es absolutamente inaceptable que no exista una comisión de investigación sobre este tema, y deben ustedes pensarse este asunto, señores del Partido Socialista, cuando siempre han votado en favor de reconocer a Juan Guaidó hasta que ha entrado en su gobierno sus amigos de Podemos. Miren, no nos digan cómo hacer la oposición, no nos digan lo que les importa a los españoles. Yo les digo
que a los venezolanos que viven en España, a los venezolanos que viven en Venezuela, a los españoles, a Ciudadanos y a muchos otros grupos de esta Cámara sí nos importa. Nos importa que mienta un ministro del Gobierno en el Congreso. Nos importa que no quieran esclarecer los hechos mediante una comisión de investigación. Nos importa de que, a pesar de que en Europa se va a investigar el incumplimiento del derecho europeo por parte de España, no quieran ustedes abrir la comisión de investigación aquí. Nos importa que España sea desleal con la Unión Europea, no reconociendo a Juan Guaidó y no aplicando las normas jurídicas que impedían la entrada de la señora Delcy en España. Nos importa que España legitime a un dictador. Nos importa que no se reconozca a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Nos importa que en España se diga que el problema de Venezuela se resuelve entre dos partes legítimas. Solamente hay una parte legítima, la que lucha por la libertad. Nos importa que Zapatero vaya a Venezuela, no se sabe en virtud de qué título. Nos importa que Zapatero esté protegiendo a la corrupción, nos importa que por España esté pasando el oro venezolano, nos importa que España esté dando la espalda a aquellos que luchan por la libertad y por el respeto de los derechos fundamentales en Venezuela, de los venezolanos que son nuestros amigos y nuestros hermanos, que se dé la espalda a Leopoldo López, que se dé la espalda a Juan Guaidó, que no se condenen las agresiones. Nos importa que no se alce la voz contra la tortura, contra el asesinato político, contra las agresiones, contra aquellos que luchan por la libertad. Me importa mucho la posición de nuestro país, pero sobre todo nos importa Venezuela. Nos importa una Venezuela libre, con elecciones libres y sin Maduro. Y esto va por todos los venezolanos. Gracias, señor Val. Por el Grupo Parlamentario